purgatorio? Vamos a ver. El purgatorio es... Hay 3 números en el catecismo preciosos sobre lo que es el purgatorio, por qué la Iglesia cree en el purgatorio. Y viene a decir ahí el catecismo que el purgatorio es aquella condición en la cual vamos los hombres que, habiendo muerto en gracia de Dios, es decir, sin pecados graves, no somos santos todavía. Y claro, no podemos entrar en el cielo si no somos santos. Entonces, el lugar donde tenemos que completar nuestra santidad mediante la oración, la penitencia, ¿no?, etcétera. Entonces se sufre en el purgatorio. Quizá no sea la palabra más adecuada. Es decir, digamos, se ora, se hace penitencia, ¿no es cierto? Pero una penitencia ya que salva, ¿me entiendes? No es un castigo, digamos, es, conquistar aquella santidad que no hemos logrado en este mundo. Cuando la Iglesia canoniza a una persona, la canoniza porque sabe que está en el cielo. Y sabe que está en el cielo pues porque le hace un determinado milagro, ¿no es cierto? Que solamente si se está en el cielo se puede hacer. Yo cuando me muera no voy a ser tan santo, que por esto lo tengo muy claro, como Juan Pablo II, ¿no es cierto? ¿No? Y Juan Pablo II pues se muere y se va al cielo, yo diría, en línea recta. De tal manera que la canonización de Juan Pablo II ha sido pedida, digamos, por suscripción universal, ¿no es cierto? Todo el mundo ha gritado diciendo: a este Papa hay que hacerlo santo, ¿no?, lo antes posible, porque si este Papa no es santo, no lo ha sido nadie, ¿no es cierto? Y la Iglesia dijo: sí, estamos de acuerdo, pero tiene que seguir el mismo procedimiento, entendido que siguen todos los demás. Por lo tanto, tiene que haber un milagro que certifique que está en el cielo. El milagro se dio y entonces lo beatificaron. Y allí estuve yo en la beatificación. Quise estar en primera línea y lo conseguí, ¿no? Y es la vez que más he disfrutado en mi vida en la plaza del Vaticano. Y entonces, bien, Juan Pablo II no ha pasado por el purgatorio, yo sí, porque no soy santo como él, ¿no es cierto? Y tú seguramente también, no te preocupes. No es un castigo, es un tiempo de... Pongamos un ejemplo. Una vez, en una tanda de ejercicios que yo di, había una chica de 15 años que había venido a hacer la tanda de ejercicios en el fondo porque se quería confesar. Había cometido un aborto, ¿no? La chica tenía un peso de conciencia tremendo y lo que le interesaba era quitarse ese peso, pedir perdón, ¿no?, y recibir el perdón de Dios. Cuando esa chica se confesó, pues yo le di la absolución. Porque yo no sé si sabéis una cosa, que el aborto es un pecado que está reservado para su perdón al obispo. ¿Lo sabíais eso? Pero si esa chica no sabe que el pecado del aborto tiene esa reserva, ¿no?, pues no incurre en ella. Y le puedo confesar yo. Y le puedo perdonar yo. Ese es el caso. Yo le di la absolución. Y yo le dije: ya está, Dios ya te ha perdonado eso. Y la chica me dice: demasiado fácil. Perdonado, yo necesito todavía mucho tiempo para volver a estudiar. Yo he interrumpido mis estudios con todo esto. Me impresionó para volver a sonreír, porque ya no puedo sonreír. O sea, esa chica ya estaba perdonada, ¿me habéis entendido? Pero ese pecado había dejado en ella unas consecuencias, una situación irregular, ¿no es cierto? Eso es el purgatorio, el tiempo que necesitamos para hacer que ese arrepentimiento sea perfecto. ¿Me habéis entendido? Llegue hasta todas las fibras de nuestros labios incluso, ¿no es cierto? ¿No? Eso es el purgatorio. Y se lo hice explicar a la chica, se lo expliqué a la chica, ella me entendió, y entonces vete a misa, comienza ya a comulgar, todo eso te irá purificando, ¿no es cierto? ¿No? Y llegarás a tener por la santidad que tiene que tener un cristiano. Eso es el purgatorio, ¿me habéis entendido? No es un castigo de Dios cuanto digamos, una exigencia que tú necesitas si quieres entrar al cielo, porque al cielo solamente se puede entrar si tenemos la condición de santos. ¿Me lo habéis entendido eso? Eso es. Pero ahora vamos a hablar entonces
ya que he explicado un poquito de lo que es el purgatorio, ¿no? Es un lugar de oración, es un lugar de penitencia, de acuerdo, pero una penitencia que es arrepentimiento de tus pecados, ¿entendido? ¿Es un cierto dolor? Pues puede ser un cierto dolor, ¿entendido? Pero un dolor con esperanza, claro, porque la única salida que hay del purgatorio, la única puerta que hay es una puerta que lleva al cielo. ¿Me habéis entendido? ¿No? No hay más que una puerta de salida y lleva al cielo. Por lo tanto, no es, digamos, el sufrimiento de una persona que sabe que se puede condenar, no es eso. ¿Me habéis entendido? Es el sufrimiento de una persona pues que todavía se da cuenta que tiene que purificarse para llegar a la santidad. Entonces, hay mucha gente que se pregunta que bueno, si tenemos que pasar por el purgatorio es porque hay cosas que no se pueden hacer y que hemos hecho y que hay que purificar, ¿no? Pero hay mucha gente que piensa que algunas de esas cosas son divertidas, ¿no? O que les gusta, ¿no? Pues quizás pues tontear con una chica o bueno, hacer pues como pequeños pecados o más grandes, ¿no? Entonces, la pregunta es que a veces quizás el cielo pueda parecer una cosa aburrida, ¿no? Pues ahí de repente mirando Vamos a ver cuál Dios... es la pregunta, porque ya hemos hablado de lo que es el purgatorio, ¿no Sí, es sí, cierto? sí, no. Para ir al purgatorio hay que ir en gracia, no se va si no se va en gracia de Dios. ¿Me entiendes? Es decir, si tú mueres con pecados graves, ¿no es cierto? No vas al purgatorio, ¿no? Te condenas. Entonces ya hemos hablado del infierno suficientemente, ¿no? Ahora tendríamos que hacer la pregunta de ¿qué es eso del cielo? Mi pregunta era eso, que efectivamente, ¿no? Pues que tiene que haber una purificación porque eso es incompatible con el cielo, ¿no? Entonces mi pregunta es que haya mucha gente o que eso le puede parecer un poco aburrido, ¿no? El estar en el cielo, pues mirando a Dios. Bueno, entonces la pregunta es, hay que concretar la pregunta, si eso del cielo es un aburrimiento. Eso es. Si eso de la visión de Dios es un rollo. Sí. ¿Entendido? Es de mucha gente que dice, bueno, no. Es como aquella anciana que se estaba muriendo y le dice, no se preocupe, que usted ahora se muere, pero se va al cielo. Y dijo, sí, pero como en casa en ninguna parte, ¿no es cierto? Es gente que dice, bien, pues eso de la visión de Dios es un aburrimiento, esa sería la pregunta, ¿no? Sí. Yo respondería lo siguiente. El hombre tiene una tendencia al infinito. Y decía Santo Tomás, a una belleza infinita. A una bondad infinita, que solamente puede ser la visión de Dios. ¿Entendido? Porque el hombre hace la experiencia de que en este mundo todo lo que logra es limitado, ¿no? Y le queda siempre sed de más. Tú dices, si consigo pues terminar la carrera va a ser el día más feliz de mi vida, y al día siguiente tienes que volver a empezar, ¿no es cierto? Y dice Santo Tomás, siempre nos pasamos la vida comenzando, y eso significa que el hombre tiene una sed infinito. Y solamente descansará cuando llegue a la belleza infinita. Es aquello que decía San Agustín, nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Eso es un aburrimiento. Yo os diría una cosa, no. ¿Y por qué? Pues porque lo puedo decir. Primero porque lo sé, pero segundo porque me lo imagino. Y me lo imagino porque soy montañero. Así es. Así yo me llevo los muchachos a las montañas, ¿no es cierto?, a hacer campamentos, porque las montañas tienen una belleza, ¿no es cierto?, en muchos lugares, en los Pirineos, en los Alpes, pues que a los chicos les cambia por dentro, les da una alegría, una paz. Solemos ir a una zona de Suiza, que es a la base de 3 montañas de 4.000 metros, el Eiger, el Mönch y el Jungfrau, y ahí empiezan los glaciares, ¿no? Nosotros nunca entramos en los glaciares, pero bajamos del Jungfrau una bajada hasta un valle que se llama Lauterbrunnen, y eso es lo más bonito que he visto yo en mi vida. ¿No es cierto? ¿No? Entonces muchas veces yo ante esos paisajes pues me paro y rezo a solas diciendo, Señor, ¿cómo será tu belleza? ¿No es cierto? Si esto es una criatura tuya. Y es que muchas veces haciendo esa bajada los chicos me han dicho, Sayés, vamos a parar aquí, vamos a rezar un momento, ¿no? Y digo, bueno, nos paramos, ¿qué queréis que recemos? No, en silencio, viendo esta belleza. Y entonces, pues digo, ¿cómo será la belleza de Dios? ¿No es cierto? Yo me la imagino porque soy montañero, la belleza de Dios. ¿Me entiendes, no? Y entonces a veces me cuesta arrancar a los chicos ahí, que tenemos que seguir. Venga, a coger las mochilas, que no tenemos tiempo, que tenemos que bajar a Lauterbrunnen. Lauterbrunnen significa, pues, una fuente que hace ruido, Lauter, ¿no?, en alemán. Y es que es una cascada impresionante que cae encima de un pueblo,
al lado de un pueblo, ¿entendido? Y detrás de la iglesia, que es una preciosidad, con una torre preciosa, y ahí, digamos, nos paramos y eso, pues indudablemente a mí me hace pensar en la belleza de Dios. Yo soy montañero y tengo, por lo tanto, imaginación para imaginarme la belleza de Dios, ¿me entiendes? No me falta la imaginación, gracias a Dios a que soy montañero. Y me explico, que este año, la última vez que estuvimos ahí, yo hago la misa cuando llegamos a los glaciares y los chicos se ponen en una rampa sentados, ¿no? Y yo en una zona llana, allí ponemos un altar que hacemos con las mochilas, me he visto de cura, hacemos la misa y resulta que celebrando la misa vinieron unas vacas que se me pusieron detrás, ¿no? Unas vacas preciosas, enormes, que se me pusieron detrás y los chicos estaban partiendo de risa y dice uno, aquí los suizos no van a misa, pero las vacas sí. ¿Entendido? ¿No? Era tan bonito aquello que yo creo que aquellas vacas que dijeron, vamos a gozar del paisaje con estos españoles que han llegado aquí, ¿no es cierto? ¿No? Era impresionante. Yo me imagino el cielo, me lo imagino totalmente. Por eso, porque soy montañero. Y no sé si puede decirnos un poco más, si es capaz de... Es que el cielo es mucho más todavía. Es gozar de la victoria de Cristo Rey. Cristo es Rey. Hace poco hemos celebrado en la liturgia la fiesta de Cristo Rey, ¿no es cierto? Pero claro, Cristo no gobierna en este mundo, ¿no es cierto? No triunfa en este mundo como Rey. Muchos se ríen de él, le pueden escupir en la cara y no pasa nada, ¿no es cierto? Pero cuando Cristo venga en su última venida, entonces mostrará su realeza y entonces pues el cielo será disfrutar de la victoria de Cristo. ¿Me habéis entendido? Y a mí me basta con que en el cielo me diga el Señor, bien, Salles, lo has hecho bien, ahora disfruta de esta victoria. ¿No es cierto? ¿No? Pues porque aquí Cristo pierde muchas batallas, se puede uno reír de él, ¿no? Se le puede escupir a la cara, él no se venga. Pero por lo tanto el cielo es también disfrutar de la victoria de Cristo. ¿Entendido? Es una victoria. Y es la victoria de nuestras vidas y es el triunfo de una victoria que es definitiva, porque ninguna victoria en este mundo es definitiva. No es así, se puede perder otras batallas, pero allí será la victoria definitiva y yo me he apuntado a esa victoria. Quizás aquí voy a perder muchas batallas, ¿no es cierto? ¿No? Por apuntarme a esa, pero yo he elegido, ¿sabes? He elegido y yo digo, yo me apunto a esa otra que será la definitiva y será pues por lo tanto disfrutar de Cristo Rey. Mira, hay unas iglesias románicas en Cataluña que son una preciosidad. En el Valle de Taüll, San Clemente de Taüll, ¿os suena? Y esa de San Clemente de Taüll tiene un Cristo Pantocrator románico en todo el ábside, ¿sabéis? Una preciosidad. Y cuando llegamos allá, yo a los chicos les hablo de la realeza de Cristo. Mirad, Pantocrator significa que es el Señor de todo el mundo, ¿no? De todas las cosas, pantos, ¿no? Entonces, pues aquí Cristo, ese Cristo lo pintaban en el siglo XII porque sabían que Cristo era el Rey. No es así. Y aquí está la pintura, pero ciertamente, pues Cristo aquí no reina. Muchachos, yo me apunto al cielo, que es el reino de Cristo definitivo. Yo me apunto al cielo. Y nos sentamos allá un rato y les hablo de eso, ¿no? De la victoria definitiva de Cristo. San Clemente de Taüll, que tiene una torre románica que es una preciosidad. ¿Y esa victoria de Cristo en qué me afecta a mí? Si tú no sabes lo que es una victoria, muchacho, yo no te lo explico. Coges un diccionario y buscas la palabra victoria. ¿Entendido? No. La victoria significa que ya no tengo enemigos, que están vencidos todos. El pecado, el sufrimiento, la muerte, ¿me entiendes? ¿No? O sea que la victoria de que Cristo... es un gozo ya definitivo. O sea que la victoria de Cristo es como mi victoria sobre todos mis males. Sí, participar de la victoria de Cristo, que es el que ha hecho posible que nosotros podamos vencer el pecado, el sufrimiento y la muerte. ¿Entendido? Eso pero es. ¿qué más realidades hay en el cielo? Porque yo creo que el sufrimiento... Vamos a ver, tú te vas a preguntar, Miriam, una pregunta seguro. Sí. ¿Conoceremos a nuestros parientes si están en el cielo? Sí, o si una madre Contestamos ve esa que su hijo está en el infierno. Eso es. Si sufre. Pero vamos a empezar poco a poco. ¿Conoceremos a nuestros parientes en el cielo, suponiendo que ellos estén? Sí. Y San Cipriano, en el siglo III,
San Cipriano fue un gran obispo que murió mártir y fue obispo de Cartago, en el norte de África, ¿no? En el siglo III. Y San Cipriano dice, claro que conoceremos a los nuestros. Claro que sí, disfrutaremos de su presencia, y emplea palabras tremendamente consoladoras, y disfrutaremos de su presencia, y dice él, incluso con un lenguaje muy material les podremos abrazar, ¿entendido? ¿No? Porque son nuestros parientes, y tal, así. Pero es que incluso el Concilio Vaticano II también dice algo parecido. Dice en la Constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo, dice, no se equivocan los hombres cuando sienten dentro de sí mismos una ansia de inmortalidad, y tampoco se equivocan cuando desean en lo profundo de su ser encontrarse con los suyos en el cielo. ¿Entendido? ¿No? Eso lo dice el Concilio Vaticano II y es muy bonito. Y es lógico, Miriam, ¿por qué? Porque en el cielo somos todos una familia, ¿sí o no? No hay familias separadas como aquí. Somos todos una familia, el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Y los miembros de una familia se conocen todos, ¿sí o no? Por lo tanto, pues conoceremos a los nuestros si están en el cielo. Pero tú, que eres muy lista, apuntas más allá. Y si una madre no tiene allá a su hijo porque se ha condenado, ¿contestamos esa pregunta, sí o no? Pues yo os diré, yo sé una cosa, que en el cielo no se puede sufrir. Una madre que está gozando de la visión de Dios no puede sufrir. No sé más, pero tampoco menos. ¿Me has entendido? No sé más, pero tampoco menos. Sé que esa mujer no puede sufrir. No sé más, pero tampoco menos. ¿Queda claro? Y entonces, pues ciertamente eso será el cielo para nosotros. Y es más todavía, San Pablo tiene una afirmación en la carta a los Romanos, capítulo 8, diciendo que este mundo está como sometido a la vanidad por uno que lo sometió, el demonio, ¿no? Pero anda también anhelando, como con dolores de parto, ser transformada en la gloria de Cristo, este mundo. Es un texto precioso, y entonces aquí parece insinuar San Pablo que este mundo no va a ser aniquilado, sino que va a ser transformado en gloria, ¿no es cierto? ¿No? Y que también pues va a participar en el triunfo de Cristo. Ahí me falla la imaginación, ¿me entiendes? Así como no me falla la imaginación al imaginarme la belleza de Dios, ¿no? Me falla la imaginación aquí. Pero una cosa muy bonita. Yo cuando tenía 20 años pasé un verano en Inglaterra, ¿no? Y era estudiante, seminarista, y me fui a la Torre de Londres, que seguramente conocéis también. Y en esa Torre de Londres hay una prisión ahí donde estuvieron presos muchos mártires católicos, ¿no? Que fueron asesinados, matados, porque querían mantener su fidelidad a Roma. Ocurrió que Enrique VIII, el rey de Inglaterra, que estaba casado legítimamente con Catalina de Aragón, quería que el Papa le concediese, digamos, la posibilidad de casarse con Ana Bolena, que era una cortesana, ¿no? de la que él estaba enamorado. El Papa le dijo que no, que su matrimonio era legítimo, y se separó de la Iglesia Católica. Entonces, a todos aquellos que quisieron ser fieles a Roma, pues allá estaba el famoso Tomás Moro, que sabéis quién era, ¿no? Pues de él dijo Erasmo que era el hombre más culto que había tenido Inglaterra en toda su historia. Dijo Erasmo. Y, por ejemplo, otro como el obispo de Londres, John Fisher, al que yo le he leído un libro que tiene sobre la Eucaristía, que es una preciosidad. Todos esos les cortaron la cabeza, ¿no es cierto? Estuvieron presos en esas mazmorras, y en una de esas mazmorras, en una pared que ya está ennegrecida con el paso del tiempo, pues uno de esos escribió en latín Postrema Christus, que significa al final Cristo. Les iban a cortar la cabeza, ¿no es cierto? Pero decían, al final está Cristo, que ha vencido la muerte. Es bonito ser cristiano porque podemos decir al final Cristo, ¿no es cierto? Pues bueno, hemos terminado, ¿no? Y entonces podemos decir que después de todos estos debates que hemos tenido sobre la fe, podemos decir al final Cristo, ¿no es cierto? No sé si nos vamos a volver a ver, ¿no? Pero nos veremos en el cielo. Yo pienso ir. ¿De acuerdo? ¿Quién se apunta? Yo. ¿Os apuntáis los tres? Pues al final Cristo, aunque no nos veamos, ¿no es cierto? ¿No? Allí nos reconoceremos. Allí os espero. Yo me moriré antes,
porque soy más viejo, ¿no es cierto? ¿No?